Ya tenés tu terreno, tenés la idea de cómo será la construcción. Solo te queda pensar en los ladrillos. Muy pronto, te traeremos el sistema para que logres tu casa propia. ¿Cómo va? Bienvenidos. Retornan a mi mente fantasmas del pasado, maestro. El mundo está hablando de guerras, otra vez, de deuda externa, de desempleo. Y nosotros acá también retornan algunos fantasmitas por ahí, ¿no es cierto? Que entran en la discusión política también. No voy a hablar de los círculos, simplemente como no me sorprenden, pueden ser cuadrados también, en vez de circulares. Pero la realidad es que existen y estamos viviendo esa realidad. Pero quizás nos tengamos que preocupar un poquito sobre lo que está pasando en el mundo y cómo debemos cuidar lo que nosotros tenemos acá en casa, ¿no es cierto? Algunas cosas hemos ganado en las últimas décadas en la Argentina, algunas cosas hemos perdido, pero a mí me llama la atención y quisiera empezar a charlar de los fantasmas del pasado, porque habiendo caído bastante la desocupación en la Argentina, o diría muchísimo la desocupación en los últimos 10 años, hay tanto trabajo en negro. Viste que ahora se está formando una comisión de varios sectores de la sociedad, entre ellos el Estado, para hablar del tema de la desocupación. Y queremos aprovechar para charlar con Artemio López, que nos visita, junto a Fernanda Vallejos y Juan Carlos Antegullo. Y el Cancagullo, sí señor. Bienvenidos a todos. Te queremos empezar a preguntar, Artemio, ¿por qué es tan importante el tema del trabajo en negro, siendo que bajó tanto la desocupación argentina desde la peor crisis del 2001-2002? Y es una pregunta que surca buena parte de las discusiones de la década. No tiene una sola respuesta. Mi perspectiva es que los niveles de trabajo informal obedecen también al proceso de desindustrialización que sufrió el país y que se ha revertido todavía parcialmente en la década a partir de la inauguración del proceso que empieza Néstor Kirchner en mayo del 2003, continúa Cristina, pero ese proceso de desarticulación de la estructura industrial, bueno, se llevaron puestas cadenas industriales enteras a partir del golpe militar con la política del desembarco neoliberal en Argentina. Eso fue atroz. Y una parte de la persistencia de una tasa de informalidad laboral robusta se debe a que todavía no hemos recuperado, obviamente no la vieja industria de los 70, pero un perfil industrial que normalmente es son actividades que mejores salarios y más formalidad laboral tienen. Nosotros a mediados de los 70, con la estructura industrial sustitutiva de aquella época vigente, teníamos 15 puntos de informalidad laboral. Fuimos a 55 después del neoliberalismo durante la dictadura, tuvimos 55 a la salida de la crisis del 2002. Bueno, eso hay que resituarlo, reestructurar el proceso de industrialización, eso va a costar bastante tiempo, algo se ha hecho en esa dirección, falta bastante más. Fernanda, ¿y por qué hay economías también de la región, economías capitalistas, que toleran o hacen como un guiño a que siga ese trabajo en negro? Brasil es un ejemplo, por ejemplo. Sí, digo, me parece que está vinculado con esto que vos decías de los fantasmas del pasado, ¿no? Digo, nosotros tenemos instalados todavía varios fantasmas del pasado que persisten y que determinan determinados postulados y determinadas concepciones de cómo se percibe la lógica económica. Lamentablemente es una lógica que persiste todavía en un sector importante del empresariado nacional y lo vemos que cuando surgen medidas que promueven avanzar en materia de trabajo, de reducción de la informalidad, o cualquier medida que se perciba desde el sector empresario que puede llegar, aunque sea en beneficio de ellos mismos en el largo plazo, pareciera que hay una especie de actitud de autoboicot donde solo se mira el corto plazo y donde se percibe que puede haber algún tipo de impacto sobre la tasa de ganancia. Inmediatamente lo que se genera es una resistencia a cualquier tipo de avance. Yo creo que eso tiene un peso determinante. Y hay que sumar lo que dice Artemio, ¿no? La destrucción del aparato industrial y la consolidación del desempleo que tuvimos durante los 90 como elemento disciplinador del trabajo determinó, por supuesto, una debilidad estructural de los trabajadores que a lo largo de esta década se ha empezado a recuperar conjuntamente con la creación de los 7 millones de empleos que se han creado en estos años. También la reducción de la informalidad, porque hay que decirlo, ¿no? Estamos en un número que todavía es preocupante, que yo creo forma parte de la agenda
que tenemos que seguir construyendo de aquí en adelante, pero pasamos de un 55 a un 32 y también hay que rescatarlo como parte de los avances que hemos tenido. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad, y tomo las palabras de Tomás en cuanto a, che, hay cosas que vuelven, cuidémonos, protejámonos, y de alguna manera cuando uno entra en un proceso de deterioro, como el que culminó en el año 2002, empieza a mejorar con mucho esfuerzo, porque eso fue con una gran devaluación donde el salario cayó muchísimo, con gran esfuerzo de la sociedad, fue esta reactivación de la Argentina. Pero ¿qué pasa con, te pregunto a vos, Juan Carlos, que tiene tantos años de trabajo político en la Argentina y social, qué pasa con la sociedad que ante un inconveniente importante es como que se desarman las lealtades sociales? Entonces puedo tener el trabajo en negro como puede ser en blanco. A nadie le parece del todo mal. Tomás decía, en otros países del mundo no parece Lo toleran, mal. sí. Acá tampoco parece nada mal. ¿Cómo se rompen esos lazos sociales que permiten esto? Estamos recomponiendo una realidad política e institucional que obviamente en el 2001 estaba patas arriba, ¿no verdad? Con Néstor y Cristina obviamente pasamos de un estado ausente a un estado presente, pero ese estado además necesita elementos y actores que lo acompañen. En este caso del trabajo en negro, obviamente los empresarios van a mirar siempre para otro lado. Ahora, si no tenés un sindicalismo serio, consciente de que lo que son la defensa de sus trabajadores y del movimiento obrero, esto va a seguir hasta que el Estado tenga que decir, no, la cosa es por acá. No nos olvidemos que nosotros venimos de una matriz donde de una dirección de trabajo y previsión, un coronel en su momento generó las condiciones para darle dignidad no solo a los trabajadores, sino al trabajo, y además generar una batería de proyectos, medidas, leyes que significaron, bueno, lo que hoy seguimos sustentando, nuestra identidad peronista. El primer elaboración seria del coronel Perón fue el Estatuto del Peón. Y vos fijate lo que pasa hoy con los peones rurales. Es el gremio que más trabajadores tiene en negro y es el gremio que más trabajo juvenil hay. Así que bueno, habrá que trabajar fuerte, generar las responsabilidades, hacer que ciertos actores tengan un protagonismo acorde a lo que dicen ser. No puede ser que cierta dirigencia sindical esté de acuerdo con este estado de cosas. Artemio, ahí se habla del 2001, la desarticulación política, y eso produce desorganización, evidentemente, en general. ¿Qué tendría que corregirse en principio para empezar a corregir esas otras variables? Primero es la política, es la organización institucional, los partidos políticos, y de allí empezar a congeniar en mesas de laburo, corregir estas distorsiones. ¿Lo ves así o es económico puramente? No, obviamente los fenómenos son multidimensionales todos, pero me parece que Argentina debe seguir profundizando el camino que inició en el 2003. Lo primero que hay que tener en claro es que retornar a los esquemas socioeconómicos que nos llevaron a la catástrofe del 2001 Correcto. Es un camino que no habría que volver a transitar, ni aunque aparezcan bajo ropaje de modernidad. Normalmente eso siempre se oferta como un paso superador y es una regresión a la más abyecta política de exclusión social. Nosotros la conocimos. Ahora, me parece que claro que hacia adelante tenemos desafíos fundamentales. Institucionalmente creo que hay que recrear un sistema de representación político-partidaria más pleno y que tenga incorporación de los fenómenos que la sociedad argentina ha generado a partir de esta nueva reconfiguración, que son sectores no sindicalizados, muchos sectores de cuentapropismo que no tienen representación tampoco como sector. O sea, hay una cantidad de fenómenos nuevos que debieran contemplarse a la hora de tener representación también en lo político institucional. Y desde el punto de vista de la cuestión socioeconómica, me parece que profundizar el modelo en búsqueda de mejores patrones de igualdad. Todavía nosotros tenemos en ese sentido bastante camino por recorrer, buscar mejor participación de los trabajadores en el reparto del Producto Bruto, mejores niveles de industrialización, seguir haciendo descender la tasa de desempleo, proyectar mejores mecanismos de transferencia de ingresos a través de políticas sociales activas. Yo creo que todas esas cuestiones están pendientes. Ahora, lo que está claro es que esas formas que uno propone como de cara a la profundización de estas circunstancias solo se logra a través de recorrer con más profundidad el modelo que se inició en el 2003. De ninguna manera
plantearse regresiones a lo que nos llevó la Sí, sí, sí. circunstancia, Ahora bien, y uno- mucho menos advocando o bajo la pretensión de que con eso se resuelven las asignaturas pendientes de este modelo. Eso Pero- es bastante pueril. Una de las virtudes, digamos, de este modelo de los últimos 10 años tiene que ver con que en todo ese periodo hubo convenciones colectivas de trabajo todos los años. No había pasado nunca en la historia que durante 10 años o 11 años consecutivos hubiera convenciones colectivas de trabajo. Esto permitió que ante un flagelo importante como la inflación, que es una cosa, no de ahora, es histórica en la Argentina la inflación, más o menos los salarios pudieran, por lo menos los salarios que de los trabajadores sindicalizados, no se atrasaran frente a la inflación, no se atrasaran tanto, ¿sí? No es igual el caso de otros sectores. Pero yo pregunto, Fernanda, ¿cuál es la condición para que esto siga sucediendo? Porque uno dice, bueno, ya hay paritarias todos los años, convención colectiva de trabajo, anda todo bien. Pero uno escucha que otros sectores, por ejemplo, sectores empresarios, plantean, bueno, ya no podemos aumentar como la inflación, esto está causando inflación, el aumento de los salarios. ¿Cómo se ve desde la macroeconomía esto? Bueno, das en un punto interesante. A ver, la realidad, vamos a empezar por el tema de la inflación, que yo sé que genera mucha susceptibilidad. La verdad es que el fenómeno inflacionario hoy en la Argentina está determinado justamente por la puja distributiva, ¿no? Digo, habría que decir que la inflación es la manifestación económica de un conflicto social, de una sociedad que está discutiendo cómo se produce la apropiación del excedente económico en su seno, básicamente, que está vinculado con esto que decía Artemio, ¿no? ¿Cuál es la participación del trabajo? ¿Cuál es la participación del capital? Teniendo en cuenta lo que vos decías, ¿no? Que el sector, la participación de los salarios en la apropiación del total del ingreso nacional venía con un rezago muy importante cuando este proyecto político asume la conducción política de la Argentina. Hemos avanzado mucho, digo, si uno mira la distribución funcional del ingreso, es decir, la participación de salarios y de beneficios, el excedente bruto de explotación, o si uno mira la distribución personal del ingreso, en cualquiera de las dos variantes, el proceso redistributivo ha avanzado en la Argentina. Yo coincido en esto con Artemio, que otro de los puntos de la agenda que tenemos que seguir construyendo de acá para adelante tiene que ver justamente con profundizar la reversión de esa matriz distributiva que se había instalado durante los 90, que era claramente regresiva. Que hemos avanzado mucho en términos de la distribución personal. Pensemos que cuando Néstor Kirchner asumía, teníamos que el 10% más rico de la población concentraba algo así como el 40% del ingreso total nacional, y hoy estamos hablando de 30 puntos, es decir, son 10 puntos porcentuales que se han cedido y que además se han distribuido de manera muy pareja entre el 80% de la población. También pongo esto como para desmistificar esta idea que a veces se construye, que es falaz, de que este es un gobierno que solo redistribuye hacia los sectores populares, porque la realidad es que se ha distribuido de manera pareja entre los sectores populares y el conjunto de los estratos que componen lo que uno puede denominar la clase media en términos distributivos. Ahí tenemos la razón fundamental que hoy está explicando la inflación, que tiene que ver con la inercia inflacionaria. Los salarios, afortunadamente, los salarios nominales, gracias a este proceso que vos señalabas, a la reposición de derechos sociales en el sector del trabajo, han avanzado a lo largo de todos estos años por encima de la evolución al alza de los precios, con cualquier indicador, incluso los privados, cualquiera que quieras tomar. Eso es lo que permite explicar la recomposición de la matriz redistributiva, si no, este proceso no podría darse. Ahora, ese proceso hay que agudizarlo, hay que profundizarlo, y para hacerlo, bueno, no hay, creo que, mejor ámbito que esta mesa de diálogo que la presidenta ha convocado, porque aquí hay una responsabilidad fundamental del sector privado, ¿no? Que es, en definitiva, el que en última instancia termina fijando los precios y determinando, a partir de la fijación de esos precios, cuál es la tasa de ganancia. Dijiste mesa de diálogo, me voy a quedar ahí, vamos a ir a Juan, y me voy a quedar ahí para discutir un poco el valor que tienen los sindicatos en Argentina. Sí. Yo todavía quiero creer que una de las estructuras organizadas que sostienen cualquier proceso, que pueden sostener cualquier proceso de cambio, de reforma, de profundización, tienen a los sindicatos como de base fundamental de lanzamiento. Así que en un ratito lo charlamos. Cuando volvemos vamos a charlar de eso políticamente y si se quiere institucionalmente también, ¿no? Cuando nuestra presidenta, como tantos otros presidentes, está visitando Rusia, con la reunión del G20, uno plantea, ¿cómo influye el tema internacional en lo que pasa en Argentina? Y Juan tiene algo para decirnos sobre ese tema.
Yo pensaba, y voy a recoger el guante de la vena poética que lo trajo a Tomás hoy, que hay una especie de consenso universal y es la idea de que los fantasmas no mueren. Los fantasmas pueden estar más cerca o más lejos de nosotros. Lo que no es posible es pensar la desaparición completa de un fantasma. Y en esto de contextualizar internacionalmente lo que está pasando en el mundo laboral, me surge la idea de pensar si no hay fantasmas que pueden ser del pasado para nosotros, pero que sean los pasados del presente en algunos países europeos e incluso del pasado y del futuro. Esto de que en esta semana ha fallecido un joven de 21 años, trabajador alemán que trabajaba en Londres y que se ha determinado que la muerte se produce porque había estado trabajando durante 3 días sin descanso, ha provocado una discusión realmente sobre lo que significa el ajuste en los países europeos, sobre todo cuando se plantea como salida de la crisis. El propio David Cameron tiene que revisar estos contratos que se llaman contratos de 0 horas, que son los que le permiten a un empresario pagar el salario mínimo a 1,5 millones, en este momento en Londres están trabajando 1,5 millones, de jóvenes que están trabajando sin un horario porque está fijado por el empleador. Este gran debate que se arma en el Reino Unido también se lo viene dando hace muchos años en España. En España hay una gran novedad para el Instituto de Empleo Español y es que en agosto ha bajado esos 4 millones, casi 700.000 españoles que están sin trabajo, han visto bajado ese índice en 21 trabajadores. Esto es una gran alegría después de 13 años para los españoles. Y respecto, ya que mencionabas lo de San Petersburgo, en la salida de la reunión del G20 la presidenta ha manifestado lo que le está pasando al pueblo griego, del que ya se sabe, a partir de estos días empiezan a poder consumir productos alimenticios vencidos como una medida anticrisis. En este estado está la discusión del trabajo, de la seguridad social, de la seguridad laboral en Europa. Esta especie de manera alejada que tenemos los argentinos de ver esta realidad que está viviendo Europa no debe hacernos olvidar que las conquistas que se han logrado en estos años, como lo han marcado recién nuestros invitados, de alguna manera tienen que ajustarse, tienen que conservarse. Me parece una buena pregunta, sabiendo que hay legisladores, que hay economistas, que hay politólogos, ¿cuáles son las herramientas que tiene que contar hoy el pueblo argentino para que definitivamente podamos considerar que la esclavitud, que la semiesclavitud y que el ajuste a partir de los salarios y de las medidas laborales de los trabajadores sean verdaderamente un fantasma del pasado? Sin duda, Juan, esta problemática incluye a los trabajadores y a sus representaciones sindicales, fundamentalmente, además de la sociedad en su conjunto. Quería saber tu opinión, Dante Bullo, sobre este tema. Bueno, yo antes me manifesté, creo que acá tenemos que apurar el paso y generar las condiciones de que la dirigencia gremial acompañe este proyecto, este momento donde Argentina tiene mucho margen de maniobra. Desde el 2013 en adelante se han generado situaciones muy nuevas, positivas. Había sindicatos que estaban en una situación donde habían llegado, qué sé yo, la UON a 80.000 afiliados. Además un sindicato y obra social que había presentado concurso de acreedores, tuvieron que vender bienes y demás. Hoy estamos casi en los 300.000 afiliados y en la recuperación de las respectivas instancias que hacen a esa representación gremial. De lo mismo te puedo decir del ESMATA, del gremio de la alimentación, textiles. El gremio textil había perdido excepcionales que en su momento obviamente generaban mano y producción en distintas zonas del Gran Buenos Aires y de toda la República. Hoy todo eso se ha recuperado. Bueno, hay que trabajar tranquilos. Yo creo que acá, incluso ante lo que fue la opinión de Juan, nuestra responsabilidad tenemos que dar una batalla cultural, donde el tiempo juega en función de cómo instalamos una agenda que signifique la comprensión de las mayorías, de todos los sectores. Por eso yo siempre digo, este proyecto sin consenso no es viable. Claro. Y cuando nos critican que supuestamente, no, nosotros queremos que nos acompañe la totalidad del pueblo argentino, todos los sectores. Es un cambio de cultura. Acuérdense cuando decimos especificación y te salta en diagonal alguien que dice, no, yo quiero comprar dólares, y vos tenés con mucho esfuerzo que explicar. El tema que antes habían abordado los otros invitados y ustedes,
Perón nos decía, suben los precios por el ascensor y los sueldos por la escalera. Yo no me voy a poner a discutir con un opositor si vamos por la escalera o por el ascensor, pero que vamos parejo, o quizás como dijo acá la economista, hay un desfasaje positivo a nivel de que los salarios compensan los precios, es así. Además, los que tenemos cierta edad conocemos las vicisitudes y coyunturas de crisis que en la Argentina significó inflación, inflación o hiperinflación, donde eso generó una tremenda situación no solo de pobreza, desabastecimiento, desempleo, crisis económicas profundas y una Argentina que terminaba con colapso que obviamente eran de desintegración. Hoy, comparativamente a lo que fue esa descripción de países como Grecia, Argentina tiene un gran margen de maniobra. Pongamos todo el hombro, aprovechémoslo y nosotros tenemos el deber de ser responsables de generar las condiciones de entendimiento. Te voy a decir dos cosas para que queden sobre la mesa. Él me critica siempre porque como yo vengo de la capital del peronismo, de ahí de La Matanza, y yo trabajé mucho con la industria, soy técnico mecánico de máquinas industriales, egresado de escuela industrial. La Matanza tuvo en su pico 12.000 industrias, 12.000 industrias. Y en la crisis llegó de 3 a 5.000 y hoy está en 8.000 a 10.000. O sea, está discutiendo otra vez la supremacía de la capital de la industria. O sea que eso lo conozco bien. Y hablando con un empresario, porque fue el Día de la Industria y ahí se celebra mucho en La Matanza el Día de la Industria, hablando con un empresario me decía, y sí, pero mirá, hablando del margen de maniobra, Dante, me decía, claro que tenemos margen de maniobra. Con pocas cosas, con poquitas cosas que empecemos a corregir, que nos pongamos de acuerdo. Vos sabés cómo tenemos pequeña y mediana empresa para la autoparte nosotros en La Matanza. Y tenemos muy poco del auto en la autoparte. Ahí queda un pedazo. El salario sobre el auto, me dices, el 5% del valor del auto. Entonces, todas estas cosas son para discutir en serio. Artemio? Por supuesto. A ver, Fernanda, ¿qué decís? No, de nuevo digo, diste en la tecla, vamos, no sé si, no lo planificamos, pero parece que lo hubiéramos planificado porque estamos como enumerando por lo menos lo que yo considero que son algunos de los ejes centrales de esa agenda que tenemos hacia adelante. Claramente, el proceso de sustitución de importaciones, donde obviamente el sector automotor es muy importante, es uno de esos grandes elementos y está vinculado con lo que decía recién Dante respecto de la política de administración del tipo de cambio, ¿no? Porque la realidad es lo que hay que entender es que la verdadera restricción al crecimiento que tiene y que ha tenido históricamente la Argentina está justamente vinculada con la restricción externa. Y la solución estratégica a esa restricción externa, la restricción de divisas, digo, lo padeció Perón en su momento y nosotros hubo un momento donde en el marco del proceso de fuga y la corrida contra el peso, más el propio proceso de reindustrialización, donde tenemos una industria que en la medida que crece y se expande, como ha sucedido afortunadamente con la industria argentina en los últimos años, es cada vez más demandante de insumos y de bienes de capital importados. Esa es una brecha que se va cortando. Y la solución estratégica y definitiva a eso es cerrar el ciclo de sustitución de importaciones, que por supuesto es un proceso complejo y no es de corto plazo, pero ahí también hay que pisar el acelerador. Ahora bien, estamos en un momento político en el cual aparentemente no hay ningún motivo para pensar lo contrario. La presidenta va a terminar el 2015 su mandato, o va a surgir algún otro presidente, habrá algún otro estilo de alianzas. Yo le pregunto a Artemio si este tipo de situaciones que hay que todavía que terminar de resolver, ¿sí? Algunas que se están resolviendo, otras que no están resueltas y hay que empezar a tratarlas, se ven dificultadas en un proceso de recambio institucional de un presidente por otro, o pensás que hay mecanismos que permiten pensar bien? No, yo creo que no hay dificultades. La gran dificultad es que eventualmente retrocedamos en términos de paradigma socioeconómico a recetas anteriores. Yo creo que esa es una dificultad siempre vigente en democracia. O sea, cuando hay elección de alternativas, las opciones pueden ser múltiples. De hecho, en Argentina, en ese sentido, tenemos partidos de centro-derecha conservadora que se ofertan de cara al electorado y lo hacen bastante bien porque está soportado por todo un sistema de medios que le da volumen. O sea que efectivamente eso como riesgo nadie lo puede evitar pero mi perspectiva es que además, habiendo como existe en Argentina una fuerza que ha
logrado luego de 10 años de gobierno construir una opción de medio mandato de 30 puntos que duplica en votos a la segunda minoría, termina 15 puntos por sobre la segunda minoría, están decretando la muerte de una fuerza que produce esa elección de segundo mandato, que es la brecha esta de 15 puntos, después la del 2005 de Cristina con la oposición, que en ese momento era el peronismo encabezado por dualdismo, es la segunda más grande de la democracia, estos 15 puntos entre primero y segundo, y sin embargo uno lee los editoriales y dice, acá hay un recambio, mañana asume de presidente, asume un opositor. Y bueno, a veces las expresiones de deseo se confunden con la realidad. Ahora, en términos institucionales, Argentina creo que no tiene problemas en proyectar después del 2015 la profundización de este modelo socioeconómico, porque la convalidación una y otra vez en las urnas del rumbo pero, es evidente. Bueno, recién hablábamos de sindicato y recién hablábamos de peronismo, y Sí. recién hablábamos de La Matanza, por ejemplo. La Matanza tiene la CGT unificada, no como los dirigentes de arriba. Ahí están todos juntos, La Claro. Matanza. Discuten, pero están todos juntos. Y el peronismo también está todo junto, Claro. con La Matanza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es como un reaseguro. Los sindicatos, Obvio. el peronismo, es como un Lo reaseguro. que tiene que impulsar el sindicalismo Porque los muchachos que pueden es la ir a- existencia del delegado de fábrica. Bueno. En el 80% de los establecimientos los delegados no existen. Eso creo que es una deuda pendiente del conjunto del movimiento No, sindical. y lo que Hay puedes- que ir porque existan organizaciones de delegados fabriles y hay que impulsarlos desde la cúpula. No puede ser que haya enormes O conglomerados. sea, como las fabriles. minorías, es Por decir, para supuesto. favorecer las minorías, ¿eso? ¿Te No, refieres? no. La existencia del delegado con Del- protección gremial y de acuerdo al número de trabajadores, eso hay que generarlo. Hay una decisiva política por parte de las patronales, sobre las que el Estado interviene poco y mal, de impedir la existencia del surgimiento de delegado por fábrica y por establecimiento. Eso hay que hacerlo porque eso forma parte del volumen y de la trama inicial de la estructura sindical, que es estratégica para cualquier proyecto de transformación. Eso hay que impulsarlo, eso es otra deuda, lo que decía el Canca. El sindicalismo tiene que sintonizar con las nuevas demandas del conjunto de trabajadores. Una es esa, hay que generar delegados de establecimiento y de fábrica. Y el hecho que haya, Juan Carlos, diversas centrales sindicales en la Argentina, confederaciones, hay 4 por lo menos, ¿dificulta el proceso de unificación de criterios para pelear por estas cosas o no? No, al contrario, yo creo que incluso vamos a seguir viendo cierta atomización a nivel de las cúpulas gremiales y el proceso que describía Artemio está en relación directa a observar cuál es la Argentina real. Cuando yo hablé de ciertos gremios que recuperaron afiliados, la mayoría de esos afiliados es un segmento de gente muy joven, que está muy alejada de esas dirigencias gremiales. Esa gente joven, esos nuevos trabajadores que además están capacitados, tienen otro concepto de calidad de vida, tienen otro concepto de sociedad, es la que va a tener que ser comisión interna, cuerpo de delegado y generar el recambio que necesitamos. Gracias, Julio. Gracias, Fernanda. Gracias, Artemio. Muchas gracias. Juancito, ¿estuviste bien, Juancito? Me gustó mucho. Y nosotros estuvimos más o menos. Nosotros más o menos. El viernes que viene, aquí en Trabajo Argentino. Gracias.